Estamos en Conclusión TV, en el ciclo denominado Otredad, que lleva un tiempo breve en Conclusión TV. Estamos buscando encontrarnos con temas distintos. La idea no es ser un ciclo temático, sino al contrario, que sea diverso. Entre ellos, uno de los temas que nos inquietan a los santafesinos, a los argentinos en general, es el tema económico. He invitado a alguien del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, a Cristian Nieto, con quien tengo una relación de la radio y demás, en la que hemos llevado adelante en varias oportunidades análisis de la situación económica. Nos vamos a situar en Santa Fe en particular. Estos 3 años de modelo económico han ocasionado muchas dificultades a la economía de la industria, al comercio, e incluso ha descendido muchísimo el consumo. Te saludo, Cristian, ¿cómo estás? Bien, un gusto, la verdad, gracias por la invitación. Bueno, analizar temas económicos siempre implica poner una cuota de optimismo, ¿no? Casi como un pescador, porque decir, bueno, ¿quién va a pescar? El que va a pescar dice, bueno, tengo una buena carnada, una buena línea y un tipo optimista. Cuando analizás la economía en los últimos 3 años, hay que ser optimista para pensar el devenir, lo que va a venir en el 2019, en el 2020 y en el 2021, teniendo en cuenta la gran deuda que se ha contraído en estos últimos años. Pero antes de meternos en esa parte macroeconómica y nacional, analicemos los números en Santa Fe que ustedes desde el Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz hacen desde hace bastante tiempo. Sí, nosotros somos, como mencionamos, una regional, como somos un grupo de economistas santafesinos, rosarinos la mayoría, que tratamos de generar contenido local, digamos, un poco. Siempre pasa que cuando hablamos de economía queda en los grandes medios de Buenos Aires y hablamos de la inflación y es lo que pasa en un supermercado de Recoleta y no hablamos de lo que pasa acá. Y bueno, lo que nosotros en la información que generamos, la semana pasada publicamos unas infografías, un informe sobre cómo le fue a Santa Fe en estos últimos 3 años desde que llegó Macri, la Alianza Cambiemos al gobierno. ¿Por qué? Porque el pasado 10 de diciembre se cumplieron los 10 años los 3 años de Asunción. Y las variables que relevamos, que fue consumo, precios e ingresos, la verdad que no mostramos ninguno que tenga ese signito cruzado que es el positivo o algo que haya crecido, por lo menos en esas variables. En el caso del consumo, cuando vemos la cantidad de autos que se mide a través de patentamientos, vemos que hay una caída del 28%. Lo que están viendo en pantalla en este momento. 28% patentamiento noviembre de 2015 contra ahora. Y eso se ve hoy en el sector que se publica hoy, que las concesionarias tienen 280.000 autos en stock para liquidar a nivel nacional, porque no se lo pueden vender a nadie. ¿Y cuál es la proyección de venta que puede haber para 2019? Ya hay 280.000 fabricados. En realidad el que tienen en stock, en realidad nosotros, Argentina hoy tiene gran parte, poco la participación de la producción local y aumentó mucho la importación, gran parte de Brasil. Este año el sector se preparaba para vender 1 millón de autos. El tema vendió 800.000. Parece que es un montón, es el tercer nivel más alto de la historia del sector en la Argentina. El tema es que se le dispararon los costos. Como se prepararon para vender 1 millón, mientras el dólar estaba a 19.50, tenían autos en las concesionarias, en los muelles, en los depósitos, en barcos que estaban viniendo, y el dólar se disparó casi a 40 y nadie, ya no se lo podían vender a nadie, porque el componente de los autos, casi 100%, 80% en promedio, aunque sea producido acá, son importados. Entonces aumenta el dólar y aumenta el precio de los autos. Si tuviésemos en cuenta que se pueden vender 800.000 autos nuevamente en el 2019, siendo optimistas, hay 280.000 ya en el stock. El tema es en que algún lugar van a tener que fabricar menos autos. Es lo que está pasando también en el sector. Bueno, nosotros acá en Santa Fe tenemos de las 11 terminales automotrices, tenemos General Motors en Alvear, y la verdad que ha parado la producción, cesantías, despidos, menores demandas desde Brasil también que llegan. La verdad que el sector muestra un nivel de complicación bastante agitado.
Otro rubro que veo acá en el informe que tengo es el despacho de cementos. Cayó un 7%. Bueno, eso también, este año principalmente se paralizó la obra pública o se siguió ejecutando nada más lo poco que se venía haciendo. Después la disparada del dólar y el acuerdo con el Fondo Monetario, una de las formas que decidió el gobierno nacional fue, bueno, achiquemos el gasto público y con algo tan importante como es la obra pública, porque son hospitales, rutas, caminos, Jardines de infantes. Jardines de infantes que se prometieron 3.000 y creo que llevan inaugurados menos de 20. La verdad que ha afectado mucho ese parate, digamos, y lo que va a afectar el año que viene, que todavía es peor. Después, las naftas ha sido uno de las grandes vedettes de este año. Para hacer un balance, cuando Macri llega a la presidencia, la nafta super el litro en Santa Fe costaba 15 pesos. Claro, ¿y ahora? 42, 41.99, dependiendo. Pero para entender, aumentaron casi 200% el costo, 170 en realidad, el costo de las naftas, y esto generó que haya caída del consumo de las naftas. Cuando hablamos de nafta, también hablamos de aceites, si se aumentan los accesorios del vehículo, todos van en consonancia. En realidad lo que pasó, hablamos de los combustibles, pero como aumentó todo, muchos de los insumos están relacionados con el dólar. Hoy la canasta automotriz o del auto, como se llama, que es esto, cambiar cubiertas, del aceite, un filtro, aceite, un repuesto. Se fueron por las nubes. El tema también de lo que es el service, o sea, tiene todos unos costos hundidos. Hay que tener auto que termina siendo un lujo, más que La inspección vehicular está atada al costo del combustible. Bueno, entonces ahora, claro. Por suerte no tengo que hacerla, pero sí, claro. También impacta el costo, también impacta también el costo del gasoil, que también es parte de los combustibles. Cuando hablamos de combustible hablamos de nafta super, premium y gasoil. Impacta en el transporte. Impacta en el transporte, impacta en los costos logísticos, porque es todo lo que nosotros consumimos en nuestra ciudad, de lo que vamos al súper, se produce muy lejos de donde nosotros lo consumimos, entonces hay que traerlo. En Argentina se trae principalmente por camión, entonces aumentan los costos logísticos y aumenta también, eso termina siendo inflacionario, que es otro tema que después también vamos a hablar. Bien, también veo acá las ventas en los supermercados cayeron un 13%. Duele, es un dato que ¿Ese duele. en qué periodo es? También eso estamos hablando de septiembre de 2018, 2015. El dato de INDEC que muestra la venta en supermercados ajustado por inflación. Y eso os duele porque se consuma menos en los supermercados. O se conocieron datos esta semana también de que cayó el consumo de leche, cayó el consumo de aceite, con bienes de primera necesidad. O sea, cuando te ajustas el supermercado, significa que hay menos argentinos o hay más argentinos que se están ajustando a la hora de comer. Sí, hay menos aportes de proteínas, por ejemplo, en la dieta diaria. Y eso después se van cruzando con datos de por qué hay más pobres, por qué impacta también en mayor indigencia. Todo tiene que ver con todo en la economía, y que hayan caído los consumos en supermercados tiene que ver también por una caída o un aumento de la inflación y que no acompañan los salarios. Cristian, hablábamos, los otros días hablaba con una cajera en un supermercado, porque cuando paso los productos que llevaba, me pregunta si lo quería pagar en una o en 3 veces. A lo que le respondí que por ahora podía pagarlo en una vez. Digo, el día que tenga que financiar la comida va a ser un problema, pero ella me dijo que es habitual que pase. El tema es que de la disparada nosotros relevamos en Santa Fe índice de precios de supermercados, que es la inflación en supermercados, en los grandes supermercados. Y vemos que nuestro índice, que lo tenemos testeado porque hace 3 años que lo venimos haciendo, se disparó este año, entre el último dato es noviembre, o sea, entre enero y noviembre, un 65% los costos de los alimentos y bebidas o productos que venden en los supermercados. Como los salarios aumentaron en promedio 25%, 27, 28%, claramente no te alcanza para poder seguir consumiendo lo mismo. Y si querés seguir consumiendo lo mismo, tenés que usar la tarjeta de crédito. Te tenés que endeudar. El tema es que cuando te endeudas para, como vos decís, para alimentarte, la verdad que también se te hace un efecto bola nieve. Lo hace el primer mes, el segundo mes, y enero ya tenés que sacrificar arroz para pagar la tarjeta de crédito.
Hablabas antes de la construcción, de la caída en el tema de la construcción. He leído estos días que hay el proyecto de las PPP, que es, explicarlo vos para que haya un mayor conocimiento de ello, por lo menos a los televidentes, que esto se financiaría con préstamos que vienen del exterior. Bueno, los PPP son los proyectos de participación pública-privada, que es el Estado dice, necesito hacer esta ruta, hay 6 corredores viales o puentes, lo que sea, necesitamos hacer esta obra pública, entonces se la adjudica a una empresa que se tiene que encargar de hacer la obra y conseguir el financiamiento. Entonces se adjudicaron obras, 6 corredores, y hay muchos otros proyectos para adjudicar. El tema es que como el privado tiene que conseguir el financiamiento, con todo el descalabro que hubo en la economía argentina, estamos hablando de una economía hoy que está ofreciendo el Banco Central, lo que sería plazo fijo, la tasa de referencia está en 60%. Imaginen de ahí un proyecto de inversión a 10 años, las tasas que tienen que pagar, y en dólares estamos hablando de casi 12, 13%, que es casi inviable, y es lo que pasó, que no consiguieron financiamiento. O sea, estas licitaciones están muy complicadas de conseguir financiamiento. ¿Y qué implica esto? Que el año que viene no habría obra pública. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional decidió en el famoso ajuste o déficit cero de no ejecutar obra pública, o ejecutar nada más la que venía haciendo, pero no ejecutar nueva, y delegarla en privados para que la realicen. El tema es que es la gran jugada del gobierno en un año electoral para tratar de impulsar la economía, que no va a estar esa variable, así que complica más las condiciones económicas todavía para el año que viene. Claro, ahí es menos mano de obra, menos cemento, ya que daba uno de los índices, porque ese tipo de insumos están acá: piedra, cemento, cal, mano de obra, tierra, movimiento de suelo y demás, está acá. Es casi un 95% más. Casi no hay insumos importados. Es ahí componente local, entonces dinamiza lo que vos decís. Trabajadores locales, indirectamente, que también van a comer cuando dejan de trabajar. Claro, alojamiento, vehículos que se mueven, combustible, demás, todo lo que hace a que se mueva. La construcción debe ser uno de los rubros que más mueve la economía. Es uno de los que más mueve porque tiene alrededor, dependiendo del tipo de construcción y demás, pero tiene como 70 sectores relacionados. ¿Por qué? Cuando vamos a hacer ejemplo de una casa, cada uno cuando haya construido va a entender que necesita madera, ladrillo, cemento, arena, un plomero, gasista, electricista, durlero, herrero, claro. Y dinamiza todo, va a la ferretería, entonces tiene y la mayoría es, de vuelta, una casa es casi todo componente local. Entonces lo importante es impulsar la construcción de vivienda o de rutas, porque también dinamiza la economía. Bien, otra de las placas que tenemos, impacto en Santa Fe sobre esos temas. ¿Cómo ha sido? El tema, lo que vemos, la parte de precios que hablábamos antes, de cómo se ha disparado la inflación. Me acuerdo, Mauricio Macri en la campaña electoral en 2015 hablaba que la inflación es un problema fácil de resolver, que es una incapacidad de gobernabilidad o de incapacidad política de solucionarlo. El tema es que en 3 años de que asumió la presidencia, estamos hablando de que tiene una inflación acumulada del 150%. Este año solo un promedio de 50 por año. Este año solo vamos a terminar con 50%. Terminó con casi 40 el primer año, y el año pasado con un orden del 24-25. Valores más altos que lo que tanto se le criticaba al kirchnerismo. Entonces, también el problema que ha tenido es que no hay que ver una parte de la película, porque se supone que aumentan los precios. Entonces aumentan 200% los precios. Pero bueno, te aumentan los ingresos 200%, entonces bueno, tenés que sacar más billetes de 100, más animales. Hoy que tenemos, parece una cajita de los palitos de la selva, sí, más que billetes, pero bueno, tenés que desembolsar más dinero, pero lo tenés. El tema es que hoy lo que llama poder adquisitivo no acompañado la escalada de precio, entonces hoy te alcanza menos tu sueldo para comprar la misma canasta de bienes. Entonces es un problema ese, que la inflación se ha disparado, pero el gobierno nacional ha decidido usar los salarios como ancla inflacionaria, que no ha servido, pero es una visión política, económica, ideológica, que considera que los salarios son inflacionarios. Está demostrado que en Argentina la principal variable que es inflacionaria es el dólar. Después hay componente concentración en
en determinados sectores, puja distributiva, es un factor local de la inflación que es mucho más complejo que nada más contener los salarios. Ustedes publican top 5 de aumento, el top 5, pero en alimentos. Fideos secos 178%, el té 198%, harinas 205%, aceites igual, el mismo valor 205% y 243% las toallitas femeninas. Las 5 cosas que más aumentaron. Por debajo hay un montón de cosas, porque el que está en 176 también está en un aumento elevado. Que eso sería la gran mayoría. Encima nosotros relevamos hasta el principio de diciembre, pero ya con el tema de la fiesta vinieron nuevas listas, hubo mucha prensa, muchas notas al respecto, de que venían nuevas listas con, ¿cómo se llama? Con aumento ya del 15-20% para ¿Están trasladando la inflación mayorista a la minorista que en algún momento no lo podían hacer? Sí, hay una parte de inflación reprimida, que en realidad fue tan alto el salto del dólar y la traslación a precios que muchos sectores no lo podían volcar de una, digamos, a precio. Estamos hablando que, para entender la película, pasa tan rápido todo en Argentina que por ahí nos olvidamos. El dólar estaba en mayo a 19.50. Cuando se va a casi 28, ese descalabro tardó entre abril, mayo, junio, julio. Casi fines de agosto nos estábamos acomodando en un dólar a 28, cuando termina de vuelta salta a 40. O sea, tardamos también de 3-4 meses en acomodarnos un dólar a 40. Que es lo que está pasando hoy, con un fuerte costo, no solamente tenemos el problema del dólar, que todos estaban descontando un dólar a 40, sino que el Banco Central decidió contener la disparada del dólar con una política central, por una política monetaria muy restrictiva, o sea, sacar pesos de circulación, y además una tasa de interés muy alta, que es de lo que estaba hablando antes, del 60%, que esa tasa, que es un préstamo entre bancos, de crédito a 7 días, pero que es anualizada, es algo más monetario, que parece lejano, termina afectándonos en el día a día, nosotros los ciudadanos a pie, con la tarjeta de crédito. El pago mínimo se fue a 120% porque la tasa de referencia es 60%. Hoy un crédito personal, dependiendo de la línea que tenga, está un 50%, un 80%. ¿Por qué? Porque esa tasa de referencia es la mínima que te asegura el sistema bancario. Los plazos fijos están 45, 50%, dependiendo del banco. ¿Por qué? Porque toman los bancos la plata que vos tenés inmovilizada, la ponen a trabajar a 60 y le ganan más plata. Pero por supuesto. Entonces termina afectando a toda la economía por una tasa de referencia, por esas cosas que se utiliza el costo menor del dinero. Entonces también tuvo un costo de las pymes, ni que hablar, digamos, el financiamiento de un descuento de un cheque a 7 días, a 15, una pyme, con tasa del 10% en ese cambio, pero anualizada es más de un 120% para pagar salario. Sí, los números son abrumadores. Acá veo, en 2015, canasta básica alimentaria, 4.201 pesos. La alimentaria mínima del 2018, 12.145. 3 veces más. Para entender, eso es... Pero con la particularidad que los ingresos no subieron 3 veces más. Eso, hoy se da el caso en Argentina que tenés muchas personas que, aunque están trabajando, se encuentran en situación de pobreza o que la plata no alcanza. Porque estamos hablando que eso nada más la alimenticia. Es según el INDEC, la metodología es una familia tipo de 4 personas. Eso es comida. Sí, papá, mamá, 2 hijos. Y 2 hijos, un nene de 8 años y otro bebé de 3 años más o menos, sí. Un niño de 3 años, es la familia tipo que considera el INDEC. Eso después hay que sumarle todos los costos de transporte, servicios públicos, alquiler, lo que es vestimenta, que se te va casi a 22.000 pesos. Eso es lo que considera el INDEC. Viviendo modestamente, incluso más que modestamente. Nosotros hacemos un trabajo a encargo de la diputada Lucila Del Ponti, lo que es la parte de sectores populares, que trabajan también en el Consejo con Eduardo Donioli, y nos arroja que la canasta de vida de los sectores populares, que es un relevamiento que hacemos en 4 barrios de periféricos, como La Lagunita, Mangrullo, Casiano Casas, digamos,
necesita una familia para no ser pobre y vivir tener una calidad de vida digna, más de 28.000 pesos de ingreso. Además cuando estamos hablando de sectores populares que destinan gran parte de sus ingresos a los alimentos y bebidas, o sea, la canasta básica alimenticia tiene más peso sobre el total del gasto porque destinan más. A lo mejor, para no seguir con tantos números, la pregunta de la otra parte de esto, ¿no? Porque esta parte de la historia la conocemos, un modelo que restringe, que quita posibilidades y demás. ¿Quiénes son los ganadores de este modelo? Hoy es un país abocado al sector financiero y lo podemos ver, se conocieron en este mes las ganancias que han tenido los bancos, por ejemplo, comparación noviembre de este año contra noviembre del pasado. Aumentaron no quiero caer el número para entender, 144%. Estamos hablando, banco, sector financiero. Hoy cualquier empresa, si lo ve un empresario industrial, se ve, ¿qué hago acá haciendo tornillo y no me pongo... Claro. Para vender todo y... o de ponerlo a trabajar en Letes, Levac o lo que sea, es más rentable hoy Lelic o lo que vos puedas invertir, mismo en el dólar, más rentable que apostar a lo productivo. Y ahí se ven estos números que estoy diciendo que... Es primarización de la economía y más. Es un sector primario fuertemente que es rentístico financiero, se llama, porque nuestro sector productivo agropecuario está muy relacionado a la renta, y lo financiero es toda esta pata que estamos hablando de invertir, apostar al dólar, a la Lelic, Levac, que te va a ir bien, a los bonos, y no aposté en la industria, total, vas a perder, vas a renegar y vas a perder. Mencionaste la industria. ¿Tienen números ustedes de qué caída ha tenido la industria? En términos de producción es importante, pero también se han cerrado industrias. Sí, hay datos más que todo oficiales del gobierno nacional que hablan de que cerraron más de 300 industrias desde los últimos 3 años. Después estamos hablando que se destruyeron casi 10.000 puestos de trabajo en el sector industrial. Termina siendo casi un 10% de la cantidad de empleos industriales que había, para entender un poco la magnitud y cómo empieza a impactar. Y estamos hablando de que, como santafesino, localidades como Cañada de Gómez, que es la capital del mueble, que tiene casi 1.000 empresas de la industria, están siendo más que castigadas con este tema de las importaciones, caída del mercado interno. Está la del calzado. La del calzado, también lo que es las parejas, metalmecánica, también muy golpeada, porque también no solamente... Hoy la maquinaria aumentó mucho la participación de la maquinaria importada, entonces la verdad que es muy complicado para una empresa como Ombú competir contra John Deere si no hay política de Estado que más o menos lo ayude a proteger un poco ese mercado. Entonces, ni que hablar Rosario, donde estamos hoy, que la línea blanca, con Lombi muy castigada, con la parte de la carrocera, lo que es la parte de Rosario tiene el 90% de la industria carrocera del país. Y la línea blanca también. Y la línea blanca está más que castigada. ¿Carrocera te referís a las empresas de transporte? Sí, que hacen lo que sería la parte de colectivos, de camiones, de acoplado, una gran parte, como Montenegro, por ejemplo, están más que castigadas porque no pueden competir. Entonces, también el tema del comercio, lo que es en Rosario, es como un centro logístico para 200 kilómetros de la redonda que vienen a comprar mucho insumo, bienes o mayoristas, digamos, que después venden en las ciudades más pequeñas, y calle San Luis hoy está más que tranquila, por así decirlo. Hay otra placa que pueden ver, también ahí hay otros números. ¿Qué es lo que nos puedes explicar de esos números? Están todos en rojo y en menos. El tema es algo que estábamos hablando de por qué se cae, digamos, caída de la actividad económica. Y lo vemos en eso que mencioné antes, de la caída del poder adquisitivo. O sea que nuestro salario alcanza menos para comprar cosas que comprábamos el año pasado. Cuando comprabas 3, ahora compras una, y porque ha perdido el valor, el dinero ha perdido su capacidad de adquisición, el poder adquisitivo. Que hoy tu salario alcanza para comprar menos bienes. Entonces nosotros tratamos de reflejarlo a través de valores monetarios. Por ejemplo, vemos la UH que la perdió asignación universal.
que perdió casi 15% de poder adquisitivo, o sea que hoy la UH tendría que cobrar 275 pesos más para tener el mismo poder adquisitivo que tenía en diciembre de 2015. El caso de la jubilación mínima perdió un 16%. O sea, hoy la jubilación mínima está en 9.300 pesos y tendría que estar casi en 11.000 pesos arriba para poder seguir comprando lo mismo que hace 3 años. Y hoy los jubilados lo sienten. Sí. Lo mismo un maestro de grado, los docentes, los empleados de la construcción. Los empleados de la construcción perdieron el 24%. Casi 5.000 pesos por mes. Están ganando menos si lo queremos monetizar. Hicimos el juego. Son casi 10.000, a ver, en números anuales. Anuales 60.000 pesos. Es un montón de dinero. Es no muchísimo. lo repitamos porque si nos está escuchando un empleado de construcción no, pero para poder tener en cuenta cómo es, para tener idea de la magnitud de cómo los números han ido deteriorando, y ha sido una forma progresiva y en 3 años, lo que es casi una gota que horada la piedra, ¿no? Como que te va gastando, te va destruyendo de a poquito. Y para nosotros, digamos, este descalabro de la economía argentina por ahí no es tan intenso que no hace perder relación, pero cuando yo te hablaba, por ahí el número lo tengo más presente yo, pero cada uno tendrá su número presente, pero las naftas te decía que estaba a 25 pesos en diciembre de 2015, pero en enero de este año estaba a 25 pesos. Claro. O sea, el salto fue casi un 70%, pasó de 25 a 42 pesos. Pues lo mismo que pasó con el dólar. Está prácticamente atado, pero para entender en precio, por decir, el porcentual, el dólar, el tema de las naftas, llenábamos el tanque con 1.400 pesos y lo llenás con 2.200. Entonces, nada, si gastás 2 tanques al mes, estás gastando 2.000 pesos más en combustible. Bueno, como para cerrar, porque hemos abrumado con tantos números, pero creo que ha quedado claro, ¿qué es lo que tendría que hacer? El año que viene es un año electoral y hay que pensar en una forma de revertir esto que no va a ser sencilla ni en un plazo corto. Por lo contrario, llevará un tiempo. Primero, el diseño de un proyecto económico, un diseño de un modelo económico que seguramente inyecte para que haya poder adquisitivo, que empieza a generar otra vez la posibilidad de producir en el costo argentino, el dinero de los argentinos en manos de los argentinos, y empezar a producir a partir de ahí. Pero eso no va a ser en un breve plazo, seguramente llevará tiempo. 3 años llevó llegar hasta aquí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo desde CESO, desde el Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz? Vemos un año complicado. Estamos viendo que a nivel nacional, un año que es electoral, va a ser presidencial, que supone que siempre se dice que en la economía argentina los años impares son cuando se crece, porque está el gasto público, la obra pública, el Estado gastando más. Por lo que dijimos antes, la posibilidad de la obra pública está ahí. La obra pública está, después del acuerdo con el Fondo Monetario, está corrida, o sea, el ajuste vino por una gran parte de la obra pública, así que no va a estar... Y hay compromisos a pagar deuda también, de los compromisos de deuda. El tema de los compromisos de deuda es todo un... no sé, porque hoy estamos hablando del tema... que todo se pregunta a la casa, el tema del dólar. Hoy está a 40, la verdad que las proyecciones que lo puedan mantener a 40 es muy endeble, digamos, es un castillo en naipes, para entender. ¿Por qué? Porque Argentina solamente a marzo tiene vencimiento de letes por más de 15.000 millones de dólares, y el año que viene tiene otros 35.000 millones de dólares, tiene un montón, una chorrera de dólares que tiene que poner. Y además de eso hay que asegurar las importaciones, la fuga, que este gobierno ha tenido récord en fuga. Estamos hablando que se le fugaron más de 60.000 millones de dólares, perdón. Es un montón. Casi las reservas del Banco Central. Sí, y el año que viene, en un año electoral, se va a aumentar. Estamos hablando que el riesgo país, volviendo al año 2001, que me acuerdo los argentinos se levantaban, miraban si llovían hoy, después miraban cómo está el riesgo país y salían a la calle. Está en 800 puntos más o Sí, menos. el Y valor... en 2015... en 400 y pico. No, llegó a los 1.400, ya más alto. No, perdón, sí, 2015 sí. Me fui a 2001. No, claro. Sí, estaba en 490. Quiere decir que estábamos en el doble. O por lo menos un 40% más arriba. Bueno, volvamos a la pregunta inicial, porque vamos cerrando el programa. ¿Qué es lo que 4 o 5 puntos o medidas se tendrían que tomar a partir de que
en el año 2010, en el 2019, perdón, haya un nuevo gobierno y supongamos con una mirada de la economía o de la idea de país un poco más inclusivo. Más inclusivo, no un poco más. Va a estar complicado por el gobierno tratado de pies y manos a hacer política social, va a tratar de otorgar créditos, suponemos nosotros que va a tratar de otorgar créditos como entregó el año 2017 de crédito urgente y demás, de aumentar ¿Con qué recursos? Y con ANSES, con el fondo, el FGS, tratar de utilizar las cajas bancos públicos y demás, tratar de reventar las cajas que tenga para tratar de dinamizar el consumo. Podría ser una alternativa. Después, desde la economía, por lo menos hasta marzo, abril, va a estar complicado que siga creciendo. La inflación se proyecta que el año que viene va a ser de 34%. Como proyecto. Proyectada de mínima, o sea, sí. Hasta ahora nunca la cumplió. Como proyección, digo. Estamos hablando que este año la proyección de inflación era del 15, terminamos en 50. Pero fue del 10 y al otro día nos dijeron que era el 15. El tema también es que el gobierno se juega que el año que viene vamos a crecer en base a cosecha récord. El tema es que estas lluvias que estamos teniendo afectan directamente a esa cosecha récord. Ya se recortó las proyecciones de cosecha de trigo, está pasando lo mismo con la soja, así que ojo que... Porque es mucha agua. Mucha agua para lo que necesitan la cosecha en estas épocas, porque ya en enero o febrero empiezan a la siembra. Una pregunta, 2019, 10 de diciembre, otro gobierno tiene que sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Sí, sería casi innecesario, o al menos que quiera declarar default, porque cuando vemos los perfiles de vencimiento vemos que hasta 2022 prácticamente son exponenciales la cantidad de dólares que necesita el gobierno, que el Estado argentino, para honrar las obligaciones que han asumido este propio gobierno, que ha decidido que tomar dólares, endeudamiento en dólares, para asegurar la fuga de capitales, que haya libre disponibilidad, que el dólar flote libremente. El tema es que no ha tenido ningún tipo de ventaja en la economía, nos hemos hiperendeudados en una moneda que no es la nuestra, y además nos ata de pie y mano a políticas de cara a futuro, porque hoy estamos hablando que el presupuesto 2019 del gobierno nacional está acordado y digitado por el Fondo Monetario. Esto no es un cliché, es real. O sea, el Fondo Monetario le fijó las pautas de déficit cero, le fijó en qué podía gastar y en qué no, la obra pública viene por ahí, el gasto social se acordó si se podía gastar un poco más o no. O sea, hoy no estamos definiendo nuestra política económica, sino que la están definiendo afuera, y eso es una pérdida de soberanía más que importante para cualquier país del mundo, porque ¿qué es la soberanía? El grado de libertad que tiene un país a la hora de tomar sus propias decisiones, y hoy no la tenemos. Último minuto. El presupuesto para el 2019 de la provincia de Santa Fe. Todo eso que dijiste de la macroeconomía, del estar atado al fondo, y cómo va a ser Santa Fe para llevar adelante la política económica que lleva, social, la inversión en temas sociales, educación y demás. Es una de las pocas provincias que cumplió con las paritarias con los docentes y demás. Sí, el tema es que se presentó, cuando el Ejecutivo Provincial presentó el proyecto, lo que hicieron, vamos a decir, vender como un proyecto, como el del presupuesto nacional es tan malo, lo quisieron mostrar como esto es un presupuesto anticíclico, que aumenta el gasto, que vamos a dinamizar la obra pública, que vamos a gastar más en esto, en lo otro. El tema es que fue un engaño técnico, que por ahí al ciudadano a pie es complicado explicarlo para nosotros, que como economistas o analistas de finanzas públicas, es que el ministro de Economía comparó la ley de presupuesto provincial 2018, cuando se sancionó, que es en el año 2017, y no es el mismo que se está ejecutando. Y lo compara con el proyecto de ley 2019. Entonces, el incremento le da como 45% del gasto, pero es mucho menor. Nosotros cuando lo comparamos con el vigente, que se llama aquel que se está ejecutando hoy en día, y lo desflatamos por inflación, vemos que hay un ajuste. O sea, va en misma relación que el gobierno nacional. Hay una caída en términos reales del gasto en seguridad, en educación, en salud, en obra pública. Es un proyecto que se endeuda, que va a tomar casi 400 millones de dólares en deuda en dólares,
y el riesgo es que está bien, la tasa es más baja, pero cuando se te dispara el dólar, se te va por las nubes. Y un ejemplo, quiero bajar más a tierra, a Rosario, cuando se querían debatir los 200 millones de dólares que quería Mónica Fein para realizar obras, que no sabía qué obras, pero decía era para obras. Si el Consejo se lo hubiera aprobado, hoy Rosario tendría que pagar por intereses más de 400 millones de pesos más, porque el dólar, cuando se trató, estaba a 17, 18 pesos, hoy está a 40. Como el endeudamiento en dólar, tendría que haber destinado más pesos a honrar esa deuda. Entonces, ojo con el tomar deuda en dólares, porque con la inestabilidad que tiene el tipo de cambio hoy en Argentina es más que peligroso y después te condiciona. Entonces no puede hacer política de salud, de educación, de seguridad, que hoy es un tema central, y lo tenés que destinar a intereses de la deuda. Hay que sumarle que la nación le debe a la provincia de Santa Fe también. Bueno, gracias, Cristian, por haber venido. Gracias, perdón, soy economista y me cuesta salir de los números, pero bueno, son reales. Son los números, el tema que lo que tienen los números que son lo que son, no son opiniones. No está inventado, no están son números que de las investigaciones y del trabajo de campo que ustedes hacen. O datos oficiales, puedo haber fallado mi memoria en algún dato, tantos números, pero son los que son, y lamentablemente atrás de esos números hay gente, hay ciudadanos, y la verdad que hay algunos rosarinos, santafesinos que la están pasando mal, y en un mes tan sensible como es diciembre, en balance, la verdad que no arroja un balance social positivo, lamentablemente. Personalmente, creo que compartimos, nos hubiera gustado que podamos festejar de otra manera. Dar otros números, realmente. Muchas gracias. Bueno, estuvimos con Cristian Nieto, que es integrante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, hablando de los números de la economía, de la macroeconomía a nivel nacional, a nivel de los acuerdos que el gobierno nacional ha hecho, pero también de Santa Fe y de la ciudad de Rosario. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.